Que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia. Te doy la bienvenida al canal Aprendiendo de Jesús y a este video que contiene las notas de la hermana Elena de White para complementar la lección número 2, titulada La lección de historia de Moisés. Primera de Corintios 10, 3 y 4 nos dice: Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oremos para pedir la bendición del Señor. Oh, gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos guías en este estudio hacia toda la verdad. Danos corazones limpios, mentes sencillas y sinceras, para que podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. La lección de historia de Moisés. El Señor ordenó a Moisés que refiriese a los hijos de Israel cómo los había librado del yugo de Egipto y les había conservado milagrosamente la vida en el desierto. Moisés debía recordarles su incredulidad, sus murmuraciones cuando fueron probados, así como la gran misericordia y tierna bondad del Señor que no los abandonaron nunca. Ello debía estimular su fe y fortalecer su valor. Al par que comprenderían su estado de debilidad y pecado, se darían cuenta también de que Dios era su justicia y fortaleza. De igual importancia es hoy que el pueblo de Dios recuerde los lugares y circunstancias en que fue probado, en que su fe desfalleció, en que hizo peligrar su causa por su incredulidad y confianza en sí mismo. La misericordia de Dios, su providencia, sus libramientos inolvidables deben ser recordados unos tras otros. A medida que el pueblo de Dios repase así lo pasado, debe comprender que el Señor repite su trato. Debe prestar atención a las advertencias que le son dadas y guardarse de volver a caer en las mismas faltas. Renunciando a toda confianza en sí mismos, los hijos de Dios deben confiar en Él para que los guarde del pecado que podría deshonrar su nombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 201. El libro de Deuteronomio debería ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. Contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que él las transmitiera a los hijos de Israel. En él se repite la ley. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel. Para que no se olvidaran sus preceptos, debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leerla a los hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto, y en ocasiones públicas, la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Si eran obedientes les iba a dar vida, si eran desobedientes, muerte. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1131. Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho, a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento y así inducir a los hombres a pecar. Por estas razones Dios es tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesita equivocarse. Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección, para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Condescendió a hablarles con su propia voz y a escribir con su propia mano los oráculos vivientes. Y estas palabras bienaventuradas, todas henchidas de vida y luminosas de verdad, son confiadas a los hombres como una guía perfecta, debido a que Satanás está tan listo para arrebatar la mente y apartar los afectos de las promesas del Señor y sus exigencias. Se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y el corazón. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 537. Domingo 3 de octubre. El ministerio de Moisés.
Por medio de Moisés libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Pero el profeta demostró su amor por Israel, intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro o aplacara su ira y perdonase a Israel. Primeros Escritos, páginas 162 y 163. La de Cristo fue una vida de servicio abnegado, y su vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él comenzó. Al contemplar su vida de trabajo y sacrificio, vacilarán los que profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Él se humilló a sí mismo hasta lo más profundo para que pudiéramos ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Se hizo pobre a fin de poder llenar con la plenitud de sus riquezas nuestras míseras almas. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera darnos paz, descanso y gozo, y hacernos partícipes de las glorias de su trono. No deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los afectos que ha purificado y el cuerpo que ha comprado, para ser guardados en santificación y santidad. El verdadero cristianismo difunde el amor en el ser entero, alcanza cada parte vital, el intelecto, el corazón, las manos ayudadoras, los pies, capacitando a los hombres a mantenerse firmemente donde Dios requiere que estén. Podemos revelar la semejanza de nuestro divino Señor, podemos conocer la ciencia de la vida espiritual, podemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. En los lugares celestiales, página 45. El amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. Debe albergarse y cultivarse el amor porque su influencia es divina. En Jesús usted puede amar con fervor, con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandirse hasta el infinito. El amor a Dios asegurará el amor al prójimo, y usted se dedicará a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado. Los principios puros constituirán el fundamento de sus acciones. La paz interior conducirá aún sus pensamientos hacia corrientes más saludables. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionen con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo y reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que la rodean para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de esta paz celestial y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Matutina Exaltada Jesús, página 88. Lunes 4 de octubre. Profecía cumplida. Dios no puede desplegar el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia ante el mundo incrédulo, a menos que tenga testigos esparcidos en toda la tierra. Es su plan que los que participan de esta gran salvación por medio de Jesucristo sean sus misioneros, que sean como señales para la gente, cuerpos luminosos en todo el mundo, epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres, y que con su fe y sus obras testifiquen de la cercana venida del Señor y demuestren que no han recibido la gracia de Dios en vano. La gente debe ser advertida a que se prepare para el juicio venidero. A los que han estado escuchando solo fábulas, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
Él presentará la segura palabra de verdad al entendimiento de todos los que quieran atenderla. Todos podrán comparar la verdad con las fábulas presentadas ante ellos por hombres que pretenden comprender la palabra de Dios y estar capacitados para instruir a los que están en tinieblas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 558. Cuando el cristiano está esperando deberes y severas pruebas que anticipa que vendrán sobre él debido a su profesión de fe cristiana, es propio de la naturaleza humana contemplar las consecuencias y evadirlas, y esto ocurrirá en forma decidida a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra. Podemos ser animados por la veracidad de la palabra de Dios, de que Cristo nunca defraudó a sus hijos como seguro dirigente en la hora de la prueba, pues tenemos el registro veraz de que los que han estado bajo los poderes opresores de Satanás han tenido a su disposición una gracia proporcional a sus días. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Mensajes Selectos, tomo 3, página 454 y 455. Han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. A través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo el corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, pero no por eso es menos segura la palabra que ha sido hablada. Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Millones y millares de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una inconmensurable hermosura y gloria, lo escoltarán en su camino. En lugar de la corona de espinas, Él llevará una corona de gloria, una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Matutina Nuestra Elevada Vocación, página 369. Martes 5 de octubre, 1000 veces más numerosos. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había jefes de millares, jefes de cientos y jefes de 50, y cabos de 10. Deuteronomio 1:15. Y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. El campamento hebreo se ordenaba en exacta disposición. Quedaba repartido en 3 grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalado su sitio en el campamento. En el centro estaba el tabernáculo, la morada del Rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos, acampaban las demás tribus. Patriarcas y Profetas, página 391 y 392. Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también a aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo
y actuaban de concierto en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban ponerse de acuerdo, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se le sometiese a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79. Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. Y quiere que hoy día se observen orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 79. Miércoles 6 de octubre. Cades Barnea. Después de haber hablado de la fertilidad de la tierra, todos excepto 2 de los espías dijeron palabras desalentadoras al respecto de su capacidad de conquistarla. Dijeron que las gentes que habitaban el país eran muy fuertes y las ciudades estaban rodeadas de murallas muy gruesas y altas. Aún más, habían visto a los hijos del gigante Anac. Luego explicaron cómo vivía la gente en Canaán y expresaron sus temores de que sería imposible que llegaran a conquistar esa tierra. Cuando los israelitas hubieron escuchado este informe, expresaron su decepción con amargos reproches y llantos. No se detuvieron a reflexionar y a pensar que el Dios que los había traído tan lejos también les daría esa tierra. Dejaron a Dios de lado. Actuaron como si para tomar la ciudad de Jericó, la llave de toda la tierra de Canaán, dependieran únicamente del poder de las armas. Dios había declarado que les daría el país y ellos deberían haber confiado plenamente que cumpliría su palabra. Pero sus corazones rebeldes no estaban en armonía con los planes de Dios, no reflejaban cuán maravillosamente había intervenido en su favor, sacándolos de la esclavitud de Egipto, abriendo paso a través de las aguas del mar y destruyendo el ejército de Faraón cuando los perseguía. Su falta de fe limitaba la obra de Dios y desconfiaban de la mano que los había guiado sanos y salvos hasta ese momento. Y en esa ocasión repitieron el mismo antiguo error. Murmuraron contra Moisés y Aarón. Este es, por tanto, el fin de nuestras grandes esperanzas, dijeron. Esta es la tierra por cuya posesión hemos viajado desde Egipto. Culparon a sus dirigentes por haber traído la tribulación a Israel. Una vez más, les imputaron el cargo de haber engañado al pueblo y haberlo llevado a perdición. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 149 y 150. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78.
El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy, mediante su pueblo, es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la Iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Es necesario que no tan solo a este mundo, sino que al universo entero les sean revelados los principios del reino divino. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 21. Jueves 7 de octubre. La iniquidad de los amorreos. Dios les dijo a los israelitas que las iniquidades de los amorreos no habían llegado todavía a su colmo, y su expulsión y exterminio no podían justificarse hasta que hubieran llenado la copa de su iniquidad. La idolatría y el pecado caracterizaban su conducta, pero la medida de su culpabilidad no era tal como para que pudieran ser entregados a la destrucción. En su amor y compasión, Dios iba a hacer que brillara la luz sobre ellos en forma de rayos más nítidos. Les iba a dar la oportunidad de contemplar la obra de su maravilloso poder a fin de que no pudiera haber excusa para su conducta maligna. Así trata Dios a las naciones. A través de un cierto período de prueba, manifiesta magnanimidad para con las naciones, las ciudades y los individuos. Pero cuando es evidente que no recurrirán a Él para que puedan tener vida, caen castigos sobre ellos. Llegó el tiempo cuando se descargó el castigo sobre los amorreos, y vendrá el tiempo cuando todos los transgresores de la ley sabrán que Dios de ninguna manera justifica al impío. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1107. Muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con las obras de sus manos. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor: ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. Él es el gobernante del mundo. Una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer en la idolatría. Mensajes Selectos, tomo 2, página 384. Todo seguidor de Cristo encontrará la oportunidad de manifestar amabilidad y amor cristianos, y al hacerlo probará que es poseedor de la religión de Cristo. Esta religión nos enseña a ejercer paciencia y longanimidad cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro e injusto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Cuando Cristo fue maltratado, no devolvió mal por mal. Su religión trae con ella un espíritu manso y humilde. Se necesita constantemente de paciencia, bondad, abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Pero si la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, revelará que estamos sujetos a Jesucristo. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, vaciará el alma de suficiencia propia y de dependencia de sí mismo. Nuestras vidas serán un poder para el bien, porque el Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 248. Gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este mensaje. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por cada consejo, por cada mandamiento que es vida para tu pueblo. Perdónanos tantas veces que hemos murmurado contra ti, o las veces que hemos cuestionado tu revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos mentes limitadas. Ayúdanos a comprender esto y a aceptar por fe aún aquellos juicios que tú has llevado a cabo que no podemos entender fácilmente. Guarda a cada uno de tus hijos e hijas en el centro de tu corazón y en el centro de tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano, hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde por siempre. Maranata, Cristo viene pronto.